Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden por el método de separación de variables. Esta dice menos phi por mi más la derivada de teta con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por teta más raíz cuadrada de pi sobre el número e o el número neperiano por gamma. Y ahora sumamos en ambos miembros de la ecuación phi por mi y nos queda menos phi por mi más phi por mi más la derivada de teta con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi y por teta más raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e por gamma más phi por mi, y esto implica la derivada de teta con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por teta más la raíz cuadrada de pi sobre e por gamma más phi por mi. Y ahora hacemos un cambio de variable y decimos que h es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por teta más la raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e por gamma más phi por mi. Ahora derivamos h y nos queda la derivada de h con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi, todo esto por la derivada de teta con respecto a gamma más raíz cuadrada de pi sobre el número e. Y ahora despejamos la derivada de teta con respecto a gamma y nos queda de la siguiente forma: la derivada de h con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi, la derivada de teta con respecto a gamma más raíz cuadrada de pi sobre e. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi. Nos queda como 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de h con respecto a gamma es igual a 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por seno de 3pi sobre 5 por phi, derivada de teta con respecto a gamma más 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e. Y ahora desarrollamos las operaciones matemáticas en cada miembro de la ecuación y nos queda como 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi, derivada de h con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de teta con respecto a gamma más 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la fracción raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano. Seno de 3pi sobre 5 por phi se cancela con el denominador y nos queda como 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de h con respecto a gamma es igual a 1, pero el 1 es el elemento neutro en la multiplicación, por lo tanto se omite, y esto es igual la derivada de teta con respecto a gamma más 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la fracción raíz cuadrada de pi sobre e. Luego restamos en cada miembro de la ecuación 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e. 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de h con respecto a gamma menos 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la fracción raíz cuadrada de pi sobre e, y esto es igual a la derivada de teta con respecto a gamma. Y ahora cambiamos la notación de Leibniz, la derivada de teta con respecto a gamma por h, y nos queda de la siguiente forma: 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi
por la derivada de h con respecto a gamma menos 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi sobre e, y esto es igual a h. Y multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por seno de 3pi sobre 5 por phi, y nos queda como seno de 3pi sobre 5 por phi por 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de h con respecto a gamma menos seno de 3pi sobre 5 por phi por 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi sobre e, y esto es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h. Entonces, si desarrollamos las multiplicaciones en cada miembro de la ecuación, nos queda de la siguiente forma: seno de 3pi sobre 5 por phi sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la derivada de h con respecto a gamma menos seno de 3pi sobre 5 por phi sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano. Esto es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h. Seno de 3pi sobre 5 por phi en ambas fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto el numerador contiene una vez al denominador y nos queda como 1 por la derivada de h con respecto a gamma menos 1 por raíz cuadrada de pi sobre e, y esto es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h. El 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto nos queda como la derivada de h con respecto a gamma menos raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi y por h. Y ahora sumamos en cada miembro de la ecuación raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano. Nos queda como la derivada de h con respecto a gamma menos raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h. Le sumamos raíz cuadrada de pi sobre e y nos queda como la derivada de h con respecto a gamma menos la fracción raíz cuadrada de pi sobre el número e más la fracción raíz cuadrada de pi sobre e es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano. Luego decimos raíz cuadrada de pi sobre e menos raíz cuadrada de pi sobre e es igual a 0. Por lo tanto, se cancelan. Luego, esto implica la derivada de h con respecto a gamma es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e. Y decimos el diferencial de h sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre el número e es igual a el diferencial de gamma. Y ahora aplicamos la integral indefinida en ambos miembros de la ecuación y nos queda como la integral del diferencial de h sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre e. Esto es igual a la integral del diferencial de gamma. Y ahora aplicamos una sustitución y decimos que v es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e. Luego derivamos v con respecto a h y nos queda seno de 3pi sobre 5 por phi por el diferencial de h. Luego nos queda la integral de dh, pero le agregamos seno de 3pi sobre 5 por phi, ya que ese es el valor del diferencial de v. Luego, en el denominador, escribimos seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre el número neperiano e, y esto es igual a gamma más la constante de integración sub 2. Luego, el factor que escribimos en el diferencial lo extraemos fuera
fuera de la integral, pero en su operación contraria, o sea, división. Y nos queda como 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la integral de seno de 3pi sobre 5 por phi por el diferencial de h sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre e, y esto es igual a gamma más la constante de integración sub 2. Y para una mayor comprensión del ejercicio podemos dejar el integrando en función de la variable v, y nos queda de la siguiente forma. Entonces tenemos 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la integral del diferencial de v sobre v, y esto es igual a gamma más la constante de integración sub 2. Recuerden, v es la sustitución y al derivar la sustitución nos dio el diferencial de v. Por lo tanto, esta es una integral inmediata que se escribe como logaritmo natural del valor absoluto de v. Luego, esto implica 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi por la integral del diferencial de v sobre v, que es igual a logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración sub 1, y esto es igual a gamma más la constante de integración sub 2. Y esto implica 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi logaritmo natural de v, y esto es igual a gamma más la constante de integración sub 2 menos la constante de integración sub 1. Si sumamos o restamos dos constantes, el resultado es otra constante. Por lo tanto, esto nos queda como la constante única C. Y ahora multiplicamos ambos miembros de la ecuación por seno de 3pi sobre 5 por phi. Y nos queda como seno de 3pi sobre 5 por phi por 1 sobre seno de 3pi sobre 5 por phi logaritmo natural de v. Esto es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por gamma más la constante de integración. Entonces, si nosotros operamos en cada miembro de la ecuación diferencial las multiplicaciones, nos queda como seno de 3pi sobre 5 por phi sobre seno de 3pi sobre 5 por phi. El numerador contiene al denominador una vez, por lo tanto es igual a 1 por logaritmo natural de el valor absoluto de v, es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por gamma más la constante de integración. Entonces, esto implica logaritmo natural del valor absoluto de v es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por gamma más la constante de integración. Entonces, nosotros hicimos unos cambios de variable anteriormente y dijimos que v era igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por h más raíz cuadrada de pi sobre e. Y también dijimos que h era igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por teta más raíz cuadrada de pi sobre e por gamma más phi por mi. Entonces, ahora el valor de h lo tenemos que sustituir en el valor de v, en donde aparece la letra h. Lo sustituimos y lo multiplicamos. Y eso nos da como resultado logaritmo natural del valor absoluto de v, ya que sustituimos el valor de h en v. Por lo tanto, nos queda como resultado final logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3pi sobre 5 por phi al cuadrado por teta más seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi por gamma sobre el número neperiano e más phi por mi por seno de 3pi sobre 5 por phi, y eso es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por gamma más la constante de integración. Y de este modo la solución general de la ecuación
diferencial es logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3pi sobre 5 por phi elevado al cuadrado por teta más seno de 3pi sobre 5 por phi por raíz cuadrada de pi por gamma sobre el número neperiano e más phi por mi por seno de 3pi sobre 5 por phi, y esto es igual a seno de 3pi sobre 5 por phi por gamma más la constante de integración. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio en donde vimos una ecuación diferencial, en donde lo más complejo, creo yo, está en identificar las variables, que son bastantes letras griegas, en donde podemos nombrar phi, mi, teta y gamma. Todas esas letras griegas son constantes y teníamos que realizar los pasos correctos para encontrar la solución general a esta ecuación diferencial de primer orden. Bueno amigos, espero que estén bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.